Vamos a abordar un tema interesantísimo hoy, que es la hipertrofia. Y la cuestión es, ¿acaso has pensado si esta es una vía para optimizar la salud, para incrementar la longevidad? Casi todo el mundo aborda la hipertrofia desde el punto de vista meramente estético. Pareciera ser que esta es la ruta hacia un físico atractivo, hacia un físico potente, impetuoso. Vamos a ver que esto tiene una serie de dificultades, está en contraposición con algunas leyes fundamentales de la biogerontología. Hay que ver si es sustentable o no. Mi nombre es Ernesto Prieto Gratacós. Yo me dedico hace casi 30 años, poquito más de 30 años en realidad, a las ciencias de la salud en general, desde varias perspectivas diferentes, desde varias líneas, desde la biología tumoral hasta la inmunidad, pasando por justamente la biogerontología, que creo que es de importancia universal. Y hoy vamos a ver el tema hipertrofia como hilo conductor de un análisis acerca de la importancia del entrenamiento de fuerza funcional, lo que llamamos potencia funcional, como parte del cuidado de la salud para la prolongación de nuestra existencia en este planeta. Les voy a compartir de inmediato una presentación que tenemos preparada, que se llama justo así, hipertrofia. Y el propósito de esta concisa presentación es ponernos de acuerdo, en primer lugar, en si esto es realmente una de las vías, digamos, una de las herramientas del arsenal biogerontológico. Claramente toda la evidencia científica apunta a que es de enorme importancia, pero por otra parte también el problema que tenemos es que hay muy sólida evidencia que plantea que estamos en severos problemas. Y cuando nos pasamos de rosca, cuando la intervención que estamos haciendo a través del ejercicio es demasiado intensa, demasiado prolongada, esencialmente quemamos nuestra reserva vital. Bueno, bienvenidos nomás a Hipertrofia. Vamos a pasar de inmediato a ver los primeros ejemplos. Hay 4 ejemplos fundamentales que hemos querido incorporar acá, de personas que realmente les tengo que decir, estoy sesgado a favor de ellos. Los conozco hace mucho, casi 40 años que sigo a estas personas. Y son ejemplos de fisicoculturistas de élite que han sido, de hecho, bueno, Mister Olympia, con múltiples premios. El primero, por supuesto, es Governator, nuestro querido Arnold Schwarzenegger. Y bueno, este es el antes y el después. Lo que quiero decir es, el primer elemento que tienen que entender acá es que no es sustentable. Esa inmensa, esa absolutamente increíble que se abultada masa muscular con una tasa metabólica que es directamente la de 3 personas juntas, no es sustentable en el tiempo. Esto es una foto tomada en Cannes, Festival de Cine, foto completamente articulada, tenía sus gafas, su tabaco, estaba tostado, salió con un iPad, etc., estaba afeitadito. Esto es una foto, había acabado de ir a la peluquería. Esto es una foto para lucir lo mejor posible, a los 60 y pico fue esta foto, pero como ustedes ven no es sustentable. Esto es importante. Este es nada menos que Dorian Yates, como decimos en Cuba, el Dorian, y es un monstruo, 6 veces Mister Olympia, una persona muy inteligente. Toda esta gente, por cierto, de los que yo he conocido y tratado y los que estoy exponiendo acá, son virtualmente todos gente extremadamente articulada, inteligentes, incisivos, disciplinados, metódicos, realmente unos modelos a seguir en ese aspecto. Este es Dorian, a los 50 y pico, ahora vive en España, en algún lado. Bueno, como ven, no es sustentable esta monstruosidad. Este es un tipazo, Frank Zane, una especie como una especie de físico de Apolo, ¿no? Es como una suerte de dios griego. Consideren, sin embargo, esto está perfectamente iluminado, rasurado, con aceite, digamos, esto se hace de una manera muy especial. ¿Cómo se llega acá? Vamos a verlo de inmediato. Lo que ustedes ven ahí es virtualmente imposible para una persona común. Este Frank Zane ahora, más o menos. Bueno, Ronnie Coleman, a quien todos hemos apreciado múltiples veces Mister Olympia, creo que 7 veces, le ganó a Arnold y a Dorian Yates. Ha pasado los problemas, un sufrimiento indecible. Entonces un hombre bendecido. Todas estas personas tienen una genética increíble. Yo tengo una pésima genética, por ejemplo. Cuando veo a mis papás, las fotos que tengo todavía, es decir, evidentemente venía para cuello de lápiz, ¿no? Venía para intelectual cuello de lápiz de escritorio. Tuve que hacer mucho esfuerzo para poder sumarme a la lista de las personas normales, ¿no? Pero esta gente no, esta gente estaban bendecidos por una increíble genética. Lo interesante, bueno, si es sustentable o no. Nuestro primer argumento es, estos niveles de hipertrofia sencillamente no son sustentables. Me da pena este ejemplo, Mike Mentzer. Mike Mentzer, un monstruo. Esta persona falleció, como van a ver en otra lista, a los 49 años.
Jagger se jubiló a los 29, esto es en su pico, y después yo no mostré fotos realmente cercanas a su final porque me da mucha pena decir que estaba profundamente deprimido y fumando y un montón de cosas muy difíciles para él, y realmente se veía una persona mucho peor que su edad, o sea, lucía mucho peor que su edad. Así que bueno, este es Flex Wheeler, nada menos, una persona extraordinaria. Este que está a la izquierda no es Flex Wheeler, obviamente, pero es una especie de clon, es decir, su físico era casi exactamente igual, por eso elegí esta foto, a la de Flex en su mejor momento. Aquí Flex tiene una pierna prostética que perdió por una falla renal. Y bueno, como ven, está muy, muy chiquitico en comparación con el monstruoso que era justamente como este hombre. Es decir, claramente no es sustentable esa hipertrofia descomunal que alcanzan los bodybuilders profesionales o muchas personas que ustedes ven en el mundo, en el superficial mundo de social media, donde se prepara durante mucho tiempo una persona, primero se pone grande, después se seca, usan diuréticos, usan un montón de recursos que hacen para la foto perfecta, que después viene seguida de una propuesta comercial. Yo entiendo perfectamente que, digamos, que a nosotros nos parezca digamos, atractivo y realmente es un enorme esfuerzo, una enorme disciplina que se pone detrás de esto, del fisicoculturismo en particular, y salvo contadas excepciones, puedo decir, un escaso 1 o 2% del colectivo de los fisicoculturistas, en la mayoría están siguiendo un camino que tiene, bueno, como vemos, estas dificultades. Puedo dar casos específicos de serios problemas que ha habido con figuras muy conocidas, y como les decía, salvo 1 o 2 de cada 100 que de todas maneras tienen mi admiración por su disciplina y su tesón y su tremenda fuerza de voluntad. Y además yo los he seguido, esto es una colectividad que yo he seguido mucho porque son capaces de hacer cualquier cosa, entonces son como conejillos de indias humanos y mucho he extraído de ahí. De hecho, la idea de usar inhibidores de la miostatina para el tratamiento de la caquexia severa en pacientes oncológicos me vino de mis charlas con mis amigos culturistas de élite, ¿no? Así que bueno, unas gracias por eso. Pero vamos a ver qué pasa en términos para nosotros, las personas normales, qué pasa con esta hipertrofia sostenida, monstruosa, si es sustentable y si produce o no daños al final. Las ideas centrales que vamos a ver hoy son específicamente estas, son antagonismo pleiotrópico, porque está reñido los genes que sirven a la longevidad no necesariamente son buenos para la reproducción y la sexualidad, vemos esta cosa de lucir sexy, quiero decir, y viceversa. Vamos a ver algunas cuestiones relativas a la aceleración del metabolismo basal, y esto se considera como que es buenísimo porque quemamos grasa, no salen musculitos, pero esto va en contra, por la misma razón, va en contra de un propósito más alto, que es vivir bien mucho tiempo. El peligro de la falla cardíaca y renal, una oposición que hay acá entre la visión, la escuela de la ingeniería, o sea, tratar el envejecimiento de la máquina como un problema de ingeniería, right? A través de las sirtuinas, reparar el ADN directamente con recursos de ingeniería, y una visión en la que es más parecida a mi escuela es la visión termodinámica. Yo creo que finalmente hay que usar ambas, pero están como divididas las aguas. Para unas personas es, bueno, de hecho yo edifiqué toda una serie de mi laboratorio, se basó en una visión específicamente termodinámica del cáncer para crear los abordajes que hemos creado y que vamos a seguir desarrollando. Pero bueno, hay aspectos ingenieriles también. Y finalmente el concepto de potencia funcional, me salgo de acá, ahí está, I can't, ahí va, potencia funcional, que sería la manera de considerar que cuál sería, qué vamos a necesitar y por qué necesitamos un nivel de capacidad de gestión física y psíquica para vivir en este planeta una vida larga y rica. Vamos a verlo entonces, pasemos de inmediato. Para los que cayeron acá de milagro, yo soy Ernesto Prieto Gratacós, esta es mi página web, pueden buscarla simplemente así, con esa, no es muy brillante el nombre, pero es lo que se me ocurrió, es ernestoprietogratacós.com, la página. Son bienvenidos allí, hay desde artículos científicos hasta otros programas, etcétera, el blog, nuestro blog, que tanto gusto me da contribuir ahí. Yo pienso muy modestamente que es el mejor blog que hay por lo menos en lengua hispana. Nosotros no conozco, yo no sigo a nadie, pero el más sólido de estas cuestiones. Y si alguien tiene una idea diferente, escríbanme
así aprendo un poco yo también. All right. Bueno, mi contacto personal con el deporte empezó muy, muy tarde, a los 30. Yo era un intelectual cabeza de lápiz, digo cuello de lápiz, cabeza de tornillo. Y finalmente me fascinó un deporte que es la lucha libre, que es una especie de jiu-jitsu sin kimono, un arte feroz. Entonces, estos eran mis camaradas, entonces, hace más de una década esto, ¿no? Y después esto se convirtió en, ok, ¿será que puedo hacer una transición a la lucha ya olímpica? Bueno, pude hacer cosas muy interesantes ahí con un mentor que tuve, Eric León, que era el coach de la selección nacional. Y bueno, y con esto entonces llegó la posibilidad incluso de sostener mi laboratorio gracias a un contrato con el Comité Olímpico que me llevó a, bueno, numerosos eventos internacionales como coach de high performance. Es decir, sirviendo a un grupo de atletas olímpicos desde la visión estrictamente bioquímica y científica para tener una salud a tope, bueno, en todos estos mega eventos deportivos, etc. Mi experiencia directa con numerosos atletas, que hoy no quiero mencionar, pero bueno, están acá, me ha llevado a concebir que primero es posible subir la performance humana dramáticamente, pero que esto es importante entender que todo tiene un precio, es decir, un precio termodinámicamente hablando, metabólicamente hablando, estos niveles altísimos de performance, en particular sostenidos en el tiempo, si el deporte de alto rendimiento, sostenido en los lustros, 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, tienen definitivamente digamos, un impacto en la sobrevida. Concretamente lo que quiero decir es que acortan la sobrevida, acortan la vida, ¿no? A menos que uno haga ciertas reparaciones por ahí. No tengo, digamos, ninguna duda de que el ejercicio es una herramienta médica fabulosa, es una verdadera forma de medicina. Por eso, de hecho, hicimos durante mucho tiempo un abordaje no farmacológico coadyuvante en el tratamiento del cáncer basado en ejercicios, como uno de los 7 segmentos de la terapia metabólica de los tumores sólidos. Así que no queda duda de que, digamos, lo que quiero establecer acá es que necesitamos entender a fondo cuáles son los pros y los contras y cuáles son, digamos, los riesgos y los beneficios del ejercicio como forma de medicina. La primera hay tres cosas, 3 declaraciones probablemente verdaderas que vamos a hacer. La primera de ellas es que el ejercicio vigoroso es una forma de medicina. Eso está establecido y tengo toda la data del mundo, científica, etc. La segunda, extrañamente, segunda declaración es que los entrenamientos prolongados e intensos, o sea, prolongados, pasarnos el overtraining, esencialmente lastiman al cuerpo y acortan la longevidad. Y aquí tenemos la cuestión, ¿cómo pueden ser ciertas estas dos cosas a la vez? ¿Ok? Estoy en medio acá. ¿Cómo pueden ser ciertas dos cosas a la vez? Oh, shit. Es que el ejercicio vigoroso es una forma de medicina y que el entrenamiento prolongado y extenuante acorta la vida. Prolongado y demandante lastima el cuerpo y acorta la longevidad. Bueno, aquí la cuestión. Simplemente, ok, ¿cómo hacemos? Bueno, las dos cosas son ciertas. De manera que el tercer elemento verdadero que decimos es, ok, existe una posibilidad para salir de este problema que es el ejercicio mínimo efectivo. Teniendo en cuenta entonces que la aspiración no deportiva, la aspiración vital en este caso sería retener o incluso desarrollar en algunos casos lo que llamamos potencia funcional. Potencia funcional es justamente aquello que nos permite seguir viviendo y no accidentarnos, no rompernos, no morirnos, en definitiva, tener una vida rica y plena bien entradas las décadas, esto que yo llamo la cuarta edad, ¿no? La idea acá sería ya poder realmente pasar hacia la franja esta entre los 80 y los 110, que estamos ahí luchándola todos por tratar de pasar. Ciertamente la data científica emergente de la última década nos dice que esto ya está por primera vez al alcance de la mano, hay que estirar la mano y empezar a intervenir ahora mismo para estar más o menos enteros, decentemente armados para cuando vengan estas tremendas intervenciones que estamos trabajando mi laboratorio y otros en conseguir. Bueno, aquí hay 2 escuelas de pensamiento, como había apuntado al principio. La primera es la escuela A, ya vemos, le dice, la senescencia es fundamentalmente un problema termodinámico. En otras palabras, el envejecimiento, la destrucción finalmente que deshace la máquina humana es un problema termodinámico. Y acá simplemente hay que resolverlo por vía de la tasa metabólica basal, la restricción calórica, este tipo de cosas, las enzimas respiratorias, las coenzimas respiratorias. Bueno, esa es una escuela. Y la otra básicamente dice, no, la senescencia es fundamentalmente un problema de ingeniería. Con lo cual entonces tenemos que
la metilación es el asunto, las sirtuinas son las enzimas que reparan el ADN y sin esto no podemos vivir, y es todo lo que hay que hacer es dar entonces precursores de NAD y FAD. Se me fue ahí, en realidad ellos dicen precursores de NAD solo, yo digo de NAD y de FAD, todavía no han descubierto o no han traído acá al foro. En el fondo, ningún científico serio de biología celular molecular puede desconocer lo que acabo de decir. La enzima FAD, flavina adenina dinucleótido, es igualmente crucial que el NAD. Muchas de estas enzimas reparadoras del ADN dependen de FAD, tanto como de NAD, o sea, los equivalentes de reducción. El problema es que no hay ninguna sustancia patentable que nos sirva para hacer esto, con lo cual se caen en la boca porque no pueden construir un negocio detrás de esto. Bueno, pero a mí me importa 3 pepinos. La vitamina B2, riboflavina, 5-fosfato de sodio, es el precursor del FAD, como la niacina, o ácido nicotínico, el precursor del NAD. Así que allá va eso. Muy bien. Bueno, de vuelta al tema entonces. La cuestión es acá, necesito un cierto cambio de enfoque. El asunto no debería ser la hipertrofia en el sentido de lo que veo, de lo que puedo tocar, sino la potencia funcional. O sea, el foco tiene que estar, y esto podríamos ya incluso terminar la conversación acá, que el foco tiene que estar en la potencia funcional, preservar potencia funcional, fuerza multiarticular, y no en hincharnos para lucir de cierta manera y llenar la camiseta. ¿Está claro? Debo hacer brevemente un recordatorio. Esto es solamente el año pasado. Hubo acá personas, digamos, físico-culturistas de elite, con muchísimos fondos, muchísimos recursos, muchísima inteligencia puesta en esto, un equipo médico con mucha inversión al respecto, que simplemente fallecieron, así rotundamente fallecieron por causas naturales propias, no por accidentes, solo el año pasado. Sean Roden, 46, por cierto, este es Mr. Olympia el año 2018. Sí. Sean Roden, otro es, bueno, Johnny Meadows, conocido, muy conocido y adorado, tiene más de casi 600,000 seguidores en su canal. George Peterson, apenas 37 años, también así, cayó, no que cayó, se quedó muerto en su cama, esto es muy común. Y bueno, Rich Piana, más conocido, 46 años, tiene que todos los cuales, por cierto, han sido muy cándidos y muy honestos al reconocer, ya en el medio de mucho fuego mediático, que todos han usado inmensas cantidades de esteroides anabólicos, inmensas cantidades, y otras hierbas, ¿no? Que acá vamos a ver la cuestión. No es posible, de acuerdo con, ni siquiera es deseable, desde el punto de vista evolutivo, de la biología evolutiva, no es deseable tener semejante carga de músculos, porque es inmensamente, primero no es muy procedente, no es muy, digamos, no es funcional, por un lado. Por otro lado, simplemente es muy caro, biológicamente es muy caro. Esta gente comen una inmensa cantidad de gramos de proteína por kilo de peso, y toneladas de todos los demás nutrientes, pues si no se deshacen. Por lo menos en la parte inicial no se tienen que poner grandes, ¿no? Antes de empezar a recortarse, empezar a acelerar el metabolismo y después toman diuréticos y otro tipo de cosas. Entonces, la función primaria de estas sustancias, que son básicamente la testosterona y la insulina y la hormona de crecimiento, son las 3 hormonas fundamentales anabólicas, ¿no? Insulina, testosterona y somatotropina. Y todas las demás sustancias, una gama de sustancias que en el fondo lo que son equivalentes, que tienen más o menos, que si el decanoato de nandrolona es 3 veces más anabólico que la testosterona, pero menos androgénico y así, ¿no? Después está el factor de crecimiento insulínico, bueno, las somatomedinas, etc. En el fondo lo que el cuerpo diseñó para hacer es esto, para anabolizar, para construir tejido y acumular materia, ¿right? Es insulina, testosterona y hormona de crecimiento, no necesariamente en ese orden. Bien, todo lo demás son variables, como digo, son equivalentes químicos de esto. Y esto, el problema es que se está usando y está muy estudiado, por ejemplo, en este journal que les recomiendo, se llama Steroids, hay, como ven, libre de acceso, hay muchísimos papers muy interesantes. Este en particular dice exceso de esteroides anabólicos y infarto del miocardio, de la isquemia a la injuria por reperfusión, o sea, el daño por reperfusión. Es decir, cuando hay un periodo isquémico y un tejido por falla distributiva se queda sin oxígeno, se produce un daño, pero cuando se restablece la circulación se produce más daño todavía por el golpe oxidativo. Así que es muy interesante esto. Bueno, consideren,
En lo que a los esteroides anabólicos se refiere, suelen usarse en el contexto del culturismo convencional o los deportes de fuerza, que no están bajo, digamos, bajo el escrutinio de la WADA, World Anti-Doping Agency. Suelen usarse dosis de entre 50 veces a 1000 veces el rango fisiológico. Escucharon bien, 1000 veces. ¿Okay? Entonces, en combinación esto, por supuesto, con hormonas tiroideas que aceleran la tasa metabólica basal para quemar más grasa y quedarse más musculoso, más magro, etcétera. Ya me habrán escuchado decir, y una de las ideas centrales ahora es que en la medida en que yo incremento la tasa metabólica basal, lo que hago es comprimir la ventana de la existencia, porque nosotros tenemos una cantidad de comida que podemos procesar en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Cuando la procesamos más rápido, bueno, se termina antes la vida, ¿no? Por eso es que hay tantas, en realidad son cientos y cientos de muertes de atletas de todas clases. Hoy solamente me he referido a los, digamos, de muerte así notoriamente antes de tiempo, ¿no? Solamente me he referido a los atletas de culturismo, los atletas del músculo, right? Interesantísima subcultura, ¿no? Fascinante realmente. Pero también estos, como ya hemos discutido, hoy no voy a tocar demasiado esto, pero está la falla cardíaca súbita de los atletas de todo color y bueno, está un rollo. Entonces, fíjense, la magnitud de lo que se está usando es suprafisiológica, por decir, no sé, ya digo, 1000 veces más grande el uso de estas sustancias anabólicas que la dosis fisiológica, digamos, secretada por nuestros propios glándulas, ¿no? La hipófisis o los testículos o lo que fuera, el páncreas. Pero esto se combina además con cantidades de otras cosas que ya empiezan a producir rollos. Por ejemplo, hipertrofia cardíaca, que es susceptible de desórdenes de chisporroteos eléctricos, por eso el infarto súbito, la muerte súbita por falla cardíaca, arritmias, hipertensión, aterosclerosis, hipercoagulabilidad, se producen trombos en el pulmón y en los vasos y en todos lados, vasoespasmos, etc. Esto es serio. Desde la época, qué sé yo, todo el que está en este mundo ya sabe, Momo Benazisa, hay cientos y cientos de nombres de gente que, muchos de ellos, ¿quién que se ha dedicado más de 5 a 10 años en un deporte, en un gimnasio atestado por numerosas disciplinas, no sabe que alguien se murió pronto porque alguno era uno de estos junkies, ¿no? Entonces, esto está por todos lados. Retornando entonces, para ver la cuestión, dejemos anclada la cuestión de que no es sustentable. O sea, nadie puede sostener esos niveles de trofismo del griego trofos, crecer, sustentablemente a través de la edad. Este es Dorian Yates, que si lo miras es una persona, bueno, muy hermoso y lo que fuere, o sea, está ahí atlético con sus piernitas y qué sé yo, pero es un tipo chiquitico, no es un monstruo, ¿ok? Quizás este ángulo no lo favorece mucho, pero es decir, no es el monstruo que era, simplemente porque no es sustentable. Dorian, si pueden verlo, hay unas entrevistas muy interesantes con Brian Rose, mi compadre Brian Rose, también hay una muy interesante conmigo, si la quieren ver. Pero esto es Dorian Yates, ha dado con Brian Rose y con Joe Rogan, han sido así muy honestos y muy abiertos en cómo se hizo esto en los años 70, 80, 90 y era así un río de esteroides con grave daño personal, como todos ellos te dicen. Por cierto, toda esta gente ahora tiene que estar con TRT, terapia de reemplazo con testosterona, porque quedaron anulados, te produjo una retroinhibición. Piense bien, la regulación hormonal es biofeedback. Se produce una retroinhibición glandular. Cuando pongo mucha cantidad de esteroides de afuera, se inhibe la producción propia. Right? Bueno, esto es un hecho. Este es el campeón Arnold Schwarzenegger, Governator, que es un monstruo. Acá, menos preparada esta foto. Tiene un cuerpazo, vamos a estar claros. Aquí tenía 60 y pico de años, acá tiene casi 70. Es decir, no es ningún alfeñique este muchacho. Pero lo que es interesante es llegar a términos con hacerse amigo de la idea de que ningún grado de trofismo como este es sustentable más allá de los 40 y pico, 50 años, porque simplemente te destruyes antes. O sea, si fuera sustentable, fíjense, si no te rompiera el cuerpo, que te lo rompe, por eso se mueren tantos culturistas y tantos superatletas, si no hubiera problemas de salud, ¿ok? Si estuvieras en prístina salud, tus riñones, tu hígado, tu corazón, tu cerebro, si todo se conservara, tampoco sería sustentable esto, porque te morirías mucho más rápido. Ellos están vivos porque tuvieron que bajar. O sea, ellos todavía están vivos, igual la longevidad es muy pequeña. Creo que este año murió Lee Haney, me parece. No fue Lee Haney. Otro de los famosos, se me olvida el nombre ahora porque hay muchos.
Este año murieron unos 20 culturistas, jóvenes y viejos, ¿no? Pero algunos de ellos, pero ninguno extremadamente longevo, es lo que quiero decir, ¿no? A diferencia de, bueno, otras profesiones. Se entiende entonces, no es sustentable, y si lo fuera, no es sustentable, se rompen los órganos y las glándulas, y todos requieren ríos de esteroides y hormonas anabólicas de todos colores. ¿Okay? Llegar a eso es imposible de sostener por vías naturales, aún los más dotados genéticamente. Pero si lo fuera, acortaría sensiblemente la vida. Unos pocos personas de ese mundo, en particular de pesos ligeros, Frank Zane era un peso ligero, por ejemplo, podrían salirse con la suya porque no tienen que comer esas ingentes cantidades de comida. Por ejemplo, Ronnie Coleman, que ha hecho también muchas entrevistas interesantes y 13 operaciones quirúrgicas después para el daño que se hace al cuerpo, 13 operaciones. Cuenta que él comía 6 veces por día. 6 veces por día, enormes cantidades de comida. Él estaba en 7, 8 mil calorías por día, tranquilamente. Recuerden que el problema acá es justamente la hipertrofia, de este lado mejor. La hipertrofia se llama cardiomiopatía hipertrófica. Esto es una cuestión subyacente de todas las fallas cardíacas súbitas, las muertes súbitas del atleta, sea un atleta culturista o no. Está, de hecho, donde más pasa precisamente los atletas en los deportes de fondo. Y desde el punto de vista estadístico, no entendemos por qué, el básquetbol, más que ningún otro, no sabemos por qué. Pero bueno, es un hecho. Así que bueno, la cuestión acá es proteger al corazón. Esta es una de las cuestiones cruciales y yo he hecho énfasis en los últimos 7, 8 años cuando me di cuenta, no más. Sí, digo bien, 7, 8 años. Cuando me di cuenta que había una anomalía acá, no lo voy a tratar hoy eso, pero vi que había una anomalía en los atletas de elite que mi laboratorio testeaba continuamente y tenían, bueno, tiempos ridículamente bajos de apnea basal, policitemia, demasiados glóbulos rojos, demasiada hemoglobina, pero demasiada mucha, y todos tenían un grado bastante perceptible, moderado, pero perceptible de hipertensión. Atletas de elite jóvenes. Bueno, acá hay un problema. Las deficiencias mitocondriales, mis amigos y amigas, entonces, esto es una de las cuestiones claves acá. Las deficiencias mitocondriales, por pobreza de enzimas respiratorias, como dije antes, NAD, FAD, coenzima A, coenzima Q10, etc. Y el progresivo deterioro vascular, microvascular, los capilares, propio de tener diabetes toda la vida, inexorablemente fuerzan la hipertrofia del músculo cardíaco. Digo diabetes en sentido de diabetes tipo 2 o hiperglucemia, hiperinsulinemia sostenida crónica, tal y como yo la defino, que es por encima de 90 miligramos por decilitro, ¿no? Claro. Teniendo entonces una baja eficiencia de la respiración celular en los tejidos por malnutrición, ¿okay? El sistema cardiovascular se ve obligado a compensar su deficiencia funcional con más tamaño y poder. Y esta es una de las historias básicas de por qué hay cardiomiopatía hipertrófica. Esto está muy claro, tenemos modelos, ya lo pudimos ver. De hecho, ni siquiera necesitamos hacer un estudio randomizado controlado porque se emanó esto de la data propia que teníamos, que es en la medida en que suplías a los superatletas o a las personas normales que tenían este problema, básicamente supliendo el conjunto de las sustancias que después y prácticas que pasaron a ser parte después del protocolo de restauración vascular que nuestro laboratorio consolidó, bueno, de inmediato se producían mejoras, ¿no? Bajaba la presión, mejoraba el tipo de apnea basal, bajaba la policitemia, se ponían más normales, no la sangre como puré de tomate, sino más fluida y ligera, y en general, bueno, bajaba un montón de otros trastornos, apneas del sueño, un montón de rollo, ¿no? Muy interesante esto, así que era cumplido, ¿no? Como dicen los latinos, quod erat demostrando, ¿no? Lo que queda demostrado. Bien, recordatorio. Todas las enzimas respiratorias provienen de vitaminas, ¿ok? Todas las enzimas respiratorias provienen de vitaminas. Ahí consolidemos entonces la idea diciendo que la niacina, la riboflavina, el pantotenato, la cobalamina y la biotina, vitaminas B, son los precursores de las enzimas antes mencionadas. Esto no hay con qué darle, esto está establecido. A los que sean, y estén mirando, que sean operadores de salud, digamos, profesionales de la salud, vuelvan a la base, no por el Goodman y Gilman, las bases farmacológicas de la medicina, porque no tiene nada que ver con esto, no tiene nada con las vitaminas, no, es una vergüenza lo que dicen de las vitaminas. Yo he estudiado mucho ese libro, así que sé lo que estoy hablando. Es en otros ámbitos donde pueden resolver esta falla del conocimiento convencional. Bueno, dice, los efectos adaptogénicos del entrenamiento regular sobre la salud cardiovascular también establecidos, con pruebas convincentes de mejoras en la presión arterial, el perfil metabólico y la mortalidad por toda causa.
Pero, en el sentido contrario, los individuos con afecciones cardíacas congénitas, sean heredadas o adquiridas, pueden experimentar un deterioro cardíaco funcional o incluso muerte súbita durante un esfuerzo, incluso un esfuerzo moderado. O sea, que primero hay que resolver. La solución del problema cardiovascular no es el ejercicio en primer lugar. Primero hay que resolverlo a nivel molecular y esto es lo que hace falta entender con toda claridad. Primero hay que resolverlo a nivel de, digamos, la calidad del colágeno arterial, ¿okay? Y también la eficiencia de las mitocondrias. Esos dos aspectos, un aspecto estructural y un aspecto funcional, ya diría ultraestructural, ¿no? Los que están en salud ya saben a qué me refiero. Tiene que ver con que esto se ve en microscopio electrónico, ultraestructural. Está muy bien. Bueno, la cadena respiratoria es justamente lo que empieza a aliviar el trabajo. Si, como ven, aquí está NAD y FAT, todas las enzimas respiratorias, el citocromo C, coenzima Q10, etc. Si se resuelve esto a nivel molecular, y eso es estrictamente nutricional, entonces le damos un gran alivio al corazón y al cerebro y a los testículos de todos los órganos nobles para hacer lo suyo sin que haya que tener hipertrofia. ¿Okay? Otro recordatorio. Para ser verdaderamente eficaces, las dosis de vitaminas hidrosolubles deben superar las dosis diarias recomendadas por un factor de 10 como mínimo. ¿Okay? ¿Por qué esto es así? No lo vamos a estudiar acá, esto es parte, no da tiempo, así no quiero salirme del punto, pero las DDR son simplemente para no morir de una enfermedad carencial y las dosis óptimas personales son para prosperar más allá de la fase de la edad reproductiva, más allá de los 40. ¿No? Yo tengo 55 ahora, así que es más que bienvenida esta información. Bien, bueno, como les decía, desde el punto de vista ya estrictamente operativo, una de las cosas que ha hecho mi laboratorio en los últimos 17 años es crear un sistema específicamente destinado para restablecer la salud vascular y la salud mitocondrial. Esto le hemos puesto el protocolo de restauración vascular y es interesante entender cómo funciona esto. Opera en el plano doble de, como les decía, la reparación del aporte, ¿no? La estructura vascular y la reparación de la funcionalidad respiratoria a nivel de las mitocondrias. ¿Okay? Esto lo podemos ver, el protocolo mismo, el taller, que toma 3 jornadas, incluye, por cierto, el libro nuestro, I Love My Heart. Esta es, esta es la carátula de la versión inglesa, ¿no? Protocolos nutracéuticos basados en la evidencia científica para la prevención de la patología cardiovascular y cerebrovascular, ¿no? Stroke. Así que, bueno, esto está. El protocolo es un taller de implementación que toma 3 jornadas separadas. Viene incluido el libro, que fue un bestseller del año pasado, y además un módulo de entrenamiento mínimo, de ejercicio mínimo efectivo. Bueno, es una mentoría grupal, lo hacemos por Zoom en vivo y ahí hacemos que cada uno logre estructurarlo de acuerdo con su subfenotipo. Hay varios subgrupos, no mezclamos gente de diferente naturaleza o sexo o edad o qué sé yo, sino que tenemos una distribución para poder hablar a cada uno lo que necesite y no perder tiempo. ¿Okay? Bueno, eso ténganlo en cuenta porque es crucial y por favor hagan un minuto, inspiremos, minuto, para entender esta idea. No podemos lanzarnos digamos, a tratar de hacernos más fuertes y usar el ejercicio como herramienta para la salud si no resolvemos antes el problema del corazón. La aptitud cardíaca es crucial, razón por la cual creamos nuestro protocolo de restauración vascular. La aptitud cardíaca es fundamental previo a emprender el trabajo. Curiosamente, digamos, si el ejercicio fuera por sí mismo la solución del problema cardiovascular, no sería la primera causa de muerte el infarto, ¿no? La enfermedad cardiovascular, porque y todo el mundo hace ejercicio muchísimo. Nunca hemos hecho tanto ejercicio sistematizado. Los gimnasios crecen creo que 60% por año, ese rubro. Bueno, no es por ahí. Evidentemente no es por ahí, como tampoco es por el colesterol. Ya sabemos que no es eso y las estatinas no son la solución, sino ya estaría resuelto. Por otra parte, entonces, tenemos que ser comedidos, moderados, porque ahora como están disponibles todos estos aparatejos, lo que hacemos es, ok, démosle duro y vamos a hacer que el corazón sea como una máquina eficiente. Un momentico, no es por ahí. El ejercicio tiene que ser, como ya vimos, el ejercicio mínimo efectivo, porque donde yo no hago ejercicios me destruyo, y donde hago más ejercicios que lo mínimo y justo y necesario, acorto mi vida. ¿Right? La falta de ejercicio destruye mi existencia. El exceso de ejercicio, entendido, el exceso de ejercicio por encima de lo justo y necesario, acorta mi existencia. ¿Right? Entonces, esta combinación de ejercicio mínimo efectivo y regeneración mitocondrial
Ahí está, estoy metido en el medio como un miércoles. Como decía mi madre, estás metido en el medio como un piojo en costura. All right. Ok, entonces, bueno, comprendamos entonces en la base de esto, en el contexto, es que la perturbación sistémica del metabolismo, que llamamos síndrome metabólico, del cual tenemos un gradiente pequeño, grande, virtualmente todos. En Estados Unidos, oye, aquí tenemos 65% de obesidad, de diabetes y obesidad. 65% de la población. Ciertamente la población adulta está mucho peor, 80 y pico, ¿no? Toda la población. Está claro. O sea, lo que era antes diabetes del adulto, que es la diabetes tipo 2, ahora es de los niños también. O sea, cada vez los niños empiezan con diabesidad más rápido. ¿Okay? Bueno, esto produce hay que entender que hay un aspecto vascular. Este trastorno del metabolismo produce, la diabetes ubicua ya en las urbes modernas, produce una destrucción progresiva de los capilares, lo cual baja la presión de oxígeno. ¿Se entiende? A nivel de los capilares, piensen en el pie diabético y la insuficiencia vascular cerebral y retinal de los diabéticos. Bueno, todo esto, estoy quedando sin energía hablando, ¿ven que es un problema termodinámico? Ahí va. Todo esto entonces tiene un componente respiratorio importante. Cuando aparece hipoxia y también con el ejercicio, cuando genera la hipoxia del ejercicio, suben dos señales muy importantes. Una se llama HIF, Hypoxia Inducible Factor, o factor inducible por hipoxia, y VEGF, que es factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Vascular Endothelial Growth Factor. Y esto es el camino digamos, es el recurso que usan los culturistas para la hipertrofia. Le dan y le dan y le dan y le dan. Y en muchos casos pasa que le dan tanto que entonces alteran el mecanismo fundamental de control génico de la replicación celular. No me quiero ni meter ahí, no quiero ni mencionarlo, ¿no? Como Lord Voldemort, no lo voy a mencionar, esto que es un peligro. ¿Está claro entonces? Seamos juiciosos entonces, el entrenamiento es una forma de medicina que hay que administrar, como todas las medicinas, con cucharita. ¿Okay? Bueno, volvemos entonces a las ideas centrales. Vimos el antagonismo pleiotrópico, que es que tenemos que tener una decisión fundamental. Aquellos genes y aquellas actividades y aquel estado que me conduce a ser un stallion, ¿cómo se dice? Un stud, un potro, ¿right? En el sentido de la reproducción y la sexualidad y todo eso, no necesariamente me ayudan para vivir mucho, la longevidad máxima, porque justamente o estoy intenso o estoy extenso, una de las dos, ¿right? Hay que elegir. Creo que fuera Adriana Huffington, la que creó el Huffington Post, que dijo, ok, puedes tenerlo todo, pero no a la misma vez. Okay? You can have it all, just not at the same time. Bueno, la aceleración del metabolismo basal, que escuchan constantemente, hay que acelerar el metabolismo porque se ha detenido el metabolismo, entonces por eso estás gorda, whatever. Acelerar el metabolismo equivale a cortar la existencia. El problema, ciertamente tenemos que recuperar las funciones, y no es bueno estar obeso, inflamado y diabético, pero el abordaje tiene que ser sobre la base de la autofagia regenerativa y no de la aceleración, porque cuando me acelero, voy a tener, como decía Elton John, voy a estar como una vela en el viento, como una antorcha en el viento, como una estrella de rock, voy a ver una intensa y corta vida. ¿Okay? Como vemos detrás de todo esto, empujar toda esa proteína y toda esa cantidad de azúcares tremenda, el intenso desgaste. Estoy acelerando la función de la máquina y eso me empuja hacia la falla cardíaca y renal, que es una de las cosas más comunes. Flex Wheeler está en serios problemas ahora. Acaba de tuitear, no sé si salgo de la próxima operación que me toca hacer, una cosa así. Ojalá que sí pueda, ¿no? Bueno, y vimos también, en una de las ideas centrales, que hay estas dos escuelas. La escuela de, ok, el envejecimiento es un problema de ingeniería, saquemos y metamos las piezas necesarias para reparar el ADN y después los tejidos. Y un poco mi escuela es, ok, no, es una cuestión termodinámica esencialmente, bajemos la intensidad de las transacciones oxidativas y metabólicas, qué sé yo, para ahorrar vida, ahorrar kilometraje a la máquina biológica. Yo creo que las dos escuelas son muy interesantes. Y finalmente, el concepto brutal de potencia funcional, que es, ok, tengo que tener potencia funcional, tengo que poder estar con la firmeza necesaria para hacer frente a la vida, a los 70, 80, 90, 100, 110, God permits, con lo justo y necesario, sin quemar el cuerpo en el proceso. Una pequeña, digamos, un pequeño pasaje, quiero decirles, y esto es, me da tristeza en el fondo hacerlo, ¿no? Pero esto quiero que
esté bien claro. En la historia vimos muchas veces, siempre supimos, pero ahora tenemos, con el beneficio de la perspectiva, ¿no? En hindsight, decía mi amigo Matías Bullrich, in hindsight todos tenemos 20/20, ¿no? En perspectiva todos tenemos 20/20, todos vemos clarito, ¿no? Y es mirando hacia atrás, ya son muchas historias de gente que se ha muerto. Entonces, bueno, veamos algunos de estos. Este es famoso Ed Kawak, de los 70 y los 80 en realidad. Tenemos, qué sé yo, Vince Careford, creo que se llamaba, es el de la izquierda. Bueno, y este muchacho, Frankie Hillebrand, este es muy, muy jovencito. Estamos hablando, miren lo que son los físicos de estas personas, ¿no? Hopstaken es Hans Hopstaken. Fíjense lo que es un monstruo, es una especie de escultura, ¿no? Parece hecho a propósito. Greg Kovacs, por supuesto, conocido, que este es menos conocido, es Art Wood, pero lo que ustedes recordarán es este meme, que se hizo famoso, el meme de Art Wood, con todos sus músculos hinchadotes y todo. Bien, Charles Durn, este es un tipo realmente fantástico, también murió jovencito. Todo esto son muertes antes de los 50, ¿ok? Muertes antes de los 50, está clarísimo. Bueno, me da muchísima pena, este es Mike Mentzer, Heavy Duty Mentzer, Mike Heavy Duty Mentzer. Heavy Duty es, él entrenaba con muchísima intensidad. La escuela de él era entrenar pesadísimo, con pesos inmensos, un poco Ronnie Coleman, bueno, ciertamente fue mentor de Dorian Yates, y del lado de Arnold era un lado donde era un trabajo más de volumen y otro tipo de cosas. Son abordajes diferentes. Bueno, igualmente brutales los dos. Creo que este era Cecchari, ¿no? Daniel Cecchari. Y finalmente, bueno, Mike Matarazzo, todos lo recordamos, que era un tipo muy interesante, con un volumen y una definición tremenda, bueno, también murió. Todo esto es, nuevamente, antes de los 50. Entonces, la cuestión acá tiene que estar clara. Nosotros no podemos, digamos, las trampas acá no son buenas. Como siempre digo, Dios podrá perdonarte tus pecados, pero el metabolismo es implacable. El cuerpo pasa factura. Si yo estoy, para los que han hecho con nosotros los talleres de restauración vascular o de ayuno profundo 3.0, si consistentemente estoy para mantener esta masa brutal, esta masa compacta, densa de musculatura y de sangre y de oxígeno y fuerza y latidos y calor y acción, estoy comiendo como un animal, siempre el cuerpo está en citogénesis, o sea, siempre está en proliferación y nunca está en autofagia o en quiescencia. Sin quiescencia, sin autofagia, sin renovación interna, simple y sencillamente voy a tener una acumulación de daño que al final me pasa una factura y me destruye. Por eso está bien, ya está muy claro en toda la evidencia, y ustedes lo pueden ver, digamos, informalmente, que las personas que han machacado mucho su cuerpo con intensas y demoledoras sesiones, 2, 3 turnos por día durante décadas, durante 10, 20 años, lo pagan en años de vida, a menos que haya otras intervenciones muy importantes. Bueno, ahora Dorian Yates vive haciendo yoga y hace un poco de así, pero no es que de ninguna manera se pasa de rosca porque es insostenible, ¿no? Bueno, esto yo entiendo que viene a contrapelo de un poco lo que se suele decir en social media y todo esto, pero esto es lo que la ciencia muestra. Este es el análisis, vamos a decir, imparcial de la data. Yo dije al principio que claramente tengo un sesgo, el sesgo mío es biogerontológico. Dicho más claramente, estoy buscando cómo hacer el mínimo esfuerzo posible, el ejercicio mínimo efectivo para mantener la potencia funcional y que funcione el cerebro y la función motora básica, la función emocional, la función sexual, hasta altas edades. Lo que digo yo, la tercera edad se quedó cortica, necesitamos la cuarta edad. Bueno, espero que sirva. Escríbenos para entender en qué lado del río te encuentras, de aquella vereda o de esta, y cómo ayudarte en tus objetivos de vida. Así que será un gusto compartir contigo muy prontico. Nos vemos pronto.